La bienvenida al doctor Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, quien se referirá al crecimiento de reservas y producción. Bienvenido, adelante. Gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Qué hubo, Kiko? Bueno, muchas gracias. Hoy queríamos compartir con ustedes una visión que tenemos desde Ecopetrol sobre el tema de reservas. Un tema que es absolutamente crítico y es esencial desde el punto de vista de seguridad energética. Voy a hablar más de eso también. Desde el punto de vista inclusive de lo que es una de las funciones principales de la ANDI en términos de seguir generando oportunidades de negocios, que las industrias sigan progresando. Y un tema que creo que es central, y ayer lo decía Bruce en su introducción, no sé si Bruce está por ahí, pero bueno, y decía pues que en estos del 2000 al 2018 nos mostraba muchas cifras con el avance del país en diferentes dimensiones. Y una de ellas era la posibilidad de que más gente hubiera salido de abajo de la línea de la pobreza y hubiera de alguna manera permitido que el país siguiera progresando. La convicción que tenemos desde Ecopetrol es que el acceso a la energía es posible una de las maneras más poderosas de seguir cerrando las brechas que tiene el país. Que la gente tenga acceso a una electricidad para un negocio, para un congelador, para una tienda, o que la gente tenga la oportunidad de utilizar el gas todos los días o en su movilidad. Y en ese sentido, y es en ese contexto que quiero hablar sobre crecimiento de reservas y producción. Y entre otras cosas hacer referencia a los no convencionales, que vemos nosotros no como la única posible solución, sino como una de las oportunidades que tiene el país, y hablar un poquito en términos de su magnitud y de su relevancia, y también del sentido de oportunidad y de los tiempos que estamos nosotros viendo. La estrategia de la compañía no ha cambiado. La estrategia de la compañía tiene tres pilares fundamentales. Eficiencia en costos. Trabajar para todos los días ser más eficientes. En este proceso de eficiencias, y pues nosotros tenemos un programa de transformación que ustedes lo ven en la parte de abajo del triángulo. En los últimos 3 años y medio, 4 años, el Grupo Ecopetrol ha ahorrado 9.7 billones de pesos de ahorros. Muchos de ellos son estructurales, en transporte, en mantenimiento, en perforación. Si antes perforábamos un pozo en Castilla en 36 días, hoy lo hacemos en 13, 14 o 15 días. Si antes nos demorábamos 3 semanas en conectar un pozo para que fuera productor, hoy en Rubiales hemos ya conectado pozos a producción el mismo día que terminamos perforación. Y es siempre estar pensando cómo hacemos esas cosas imposibles posibles. El segundo punto, disciplina de capital. Que cada peso y que cada dólar que nosotros invirtamos tenga un retorno adecuado para los inversionistas. El Estado colombiano es el mayor inversionista de Ecopetrol, 88,5%. Pero tenemos 300.000 inversionistas directos. Y tenemos muchos millones de colombianos que a través de sus fondos de pensiones, por ejemplo, son accionistas indirectos de Ecopetrol. El retorno de capital, y lo voy a mostrar en más detalle en un momento, hace 4 años era del 1.9%, muy bajito. El año pasado fue el 13.1%, que está inclusive por encima de lo que hemos visto en el ámbito internacional. Y digamos que la tercera parte del triángulo tiene que ver con crecimiento de reservas y producción. Y allá es donde me quiero enfocar en esta presentación. Les hablaba de resultados. En la compañía me dicen, a usted le fascina esta gráfica. Digo, es que con esta gráfica uno podría tener una conversación de 2 horas sobre la compañía. Y les voy a contar un poco qué tiene. Incluye en la parte gris, en la sombra de atrás,
el precio del crudo. En promedio, en el año 2014 el precio fue $99 el barril. Esto es todo Brent. Nosotros vendemos los crudos colombianos con referencia al Brent. Y ustedes ven pues una caída dramática al 15. El precio promedio en el 15 fue 54, o sea, la mitad básicamente. Siguió cayendo al 16. Yo me acuerdo, creo que el día que entré en la compañía hace un poco más de 3 años, creo que el precio estaba en $28 por barril. Pensemos una cosa, en ese momento vendíamos a $28, pero a los crudos colombianos nos descontaban $10 más. O sea que en efecto estábamos vendiendo a $18 el barril. Una época muy difícil. Y nosotros lo hemos descrito como la necesidad de haber tenido que pisar el freno y apretarnos el cinturón. Y entre otras cosas, pues hicimos el programa de transformación del cual les contaba. En verde, las barras verdes, tenemos ingresos. Para referencia, ustedes ven 66 billones de pesos en el 14. Tomémoslo como referencia. EBITDA, y esto pues es lo que uno en teoría podría ganar antes de pagar intereses, amortizaciones, depreciaciones e impuestos. Y es la barrita azul. Y la utilidad en amarillo. Y en los circulitos de abajo o en los números de abajo, ven ustedes el ROACE que yo les estaba comentando ahorita y miren el 1.9 en el año 2015. Entonces, a un precio de $100, primer mensaje, ingresos de 66 billones de pesos, un EBITDA de 24 y una utilidad de un poco menos de 6. Y en este momento todo el mundo decía, la norma de esta industria es que el precio esté a 100, 110, 120. Y el problema de cuando los precios de los commodities están altos es que uno se acostumbra y uno pierde un poco la sensibilidad. Y por esto estos ajustes de la industria pues son tan difíciles, pero son tan importantes. Y en ese sentido pues uno siempre estar absolutamente consciente en términos de la disciplina, el foco y el rigor. Año 2015, no voy a entrar en mucho detalle, pero ustedes ven que la barrita amarilla va hacia abajo. Menos 3.9 billones de pesos. Perdimos plata. Y eso quiere decir que los accionistas no recibieron dividendos ese año. Ni el gobierno, ni en ese momento teníamos un poco más de accionistas directos. Un año difícil. La compañía más grande del país perdió plata. Y la compañía más grande del país no puede distribuir dividendos. 16. Empieza a verse la recuperación. Fíjense que el precio cayó todavía $10 más, de 54 a 45. Bueno, me dirían no, son 9. Bueno, en orden de magnitud, $10, 20%. Y empezamos a ver que el EBITDA, que está en azul, se mantiene plano. ¿Eso por qué? Porque las eficiencias están empezando a mostrar resultados. Y ese año pasamos de menos 3.6 a 1.6. O sea, casi 6 billones de pesos de diferencia entre la pérdida y la utilidad del próximo año. Y seguimos avanzando para llegar al 18, donde tuvimos a $72, o sea, más o menos el 70% del precio del 2014, más ingresos. Casi 68 billones. ¿Por qué es importante? Y aquí hay un proceso de transformación también de los paradigmas. Nosotros, y yo lo he dicho pues muy respetuosamente con la gente de comercialización de Ecopetrol, pero lo he dicho públicamente, estábamos acostumbrados a que vinieran a comprarnos los crudos. Muy cómodamente, en Bogotá uno espera que alguien venga y te compro tantos barriles para tal fecha. Hoy nos toca salir a vender los crudos. Y ese es un cambio radical, porque hay más competencia, hay más oferta y precisamente hay que buscar mercados. Hoy en día tenemos una estrategia comercial más agresiva, vendemos directamente a los refinadores, a las refinerías como tal. Vendemos directamente en Asia, en China, en Singapur y en la India. El año pasado, de hecho, proporcionalmente vendimos mucho más crudos en Asia. Y también pues hay que de alguna manera decir con claridad que las discusiones comerciales entre Estados Unidos y China en ese sentido generan una oportunidad. Que los chinos están pensando en poder asegurar las cargas de sus refinerías.
Entonces ustedes ven que con el 70% del precio en el 2018 versus el 2014 tuvimos más ingresos. Ven que el EBITDA de 30.8, casi 31 billones de pesos, es el más alto de este ciclo de años. De hecho, es el más alto de la historia de la compañía. O sea, tuvimos la oportunidad de generar prácticamente, y es un buen proxy para la caja, el EBITDA, un nivel muy interesante de caja. De hecho, el año pasado cerramos con una caja de 14.5 billones de pesos, donde en el 2015 y 2016 estábamos viendo de dónde vamos a sacar plata. Donde en el 14 y el 15 y el 16 teníamos unos indicadores de endeudamiento muy altos. En términos de la deuda fuera bruta o deuda neta contra EBITDA, estábamos entre 3.5 y 4. Hoy estamos entre 1 y 1.5. De hecho, la deuda neta está en 1. Y pudimos prepagar, pudimos pagar nuestra deuda anticipadamente. Y ustedes ven que la utilidad, que está en amarillo en el 2018, casi 12 billones de pesos, es la más alta de este ciclo, no es la más alta histórica de la compañía, pero pues es más que la suma de todos los años anteriores. O sea, entonces uno diría, Ecopetrol es una compañía transformada, Ecopetrol es una compañía que salió bien librada de la crisis. De hecho, pues la acción nuestra tiene mucha correlación directa con el precio del crudo, pero también es una compañía reconocida desde el punto de vista operativo y pues de su desempeño. Y por último, ustedes ven que hay una línea margen EBITDA. El margen EBITDA estaba en 37, 35%, subió 10% a 45%. Y esto, y por eso los muchachos del equipo y las muchachas del equipo me dicen, usted podría quedarse aquí 2 horas, porque es una buena fotografía para decir, ¿dónde estábamos hace 4 años? ¿Dónde estamos hoy? Pero también es importante entender que la historia no le garantiza a uno para nada el futuro. Entonces, ¿qué estamos viendo hacia adelante en términos de las oportunidades que tenemos? Y antes de eso, pues volver a hablar sobre el 2018. Si uno pudiera mirar dividendos, y estos son los dividendos causados el año pasado que se pagarían este año. Los dividendos en últimas dependen de la Asamblea General de Accionistas, se va a llevar a cabo el 29 de marzo. Hay una propuesta de distribución de dividendos que va en línea con ese 8.2 billones de pesos. Hay un dividendo ordinario del 60% y un extraordinario del 20%. La política de dividendos de la compañía dice que uno puede distribuir entre el 40 y el 60%. Estuvimos hace 2 semanas hablando con unos 350 inversionistas en Nueva York, en Boston y en Londres y nos decían, ¿por qué el dividendo extraordinario? Y hay 3 razones fundamentales. Una, las metas que teníamos para el 2020 las logramos en el 2018. Y acabo de hablar de los resultados. El año pasado cerramos con una caja de 14.5 billones de pesos. Y en el plan de negocios, les voy a hablar de eso ahorita, del 2019 al 2021 podemos generar 20 billones de dólares de caja. 60 billones de pesos. Y esas 3 razones, entre otras, hacen que uno pueda distribuir esos dividendos. A esto hay que sumarle, si uno estuviera mirando los dividendos como un todo, un poco más de 1 billón de pesos que reciben los otros accionistas. Si agarra uno dividendos, las compras de crudo y regalías, que son 6 billones, y los impuestos, que son casi 9 billones, en términos de transferencias al país, por el ejercicio del 18, 23 billones de pesos. ¿Por qué es importante ese número? Por la relevancia del sector. ¿Por qué es importante ese número? Porque en la medida que hagamos la transición energética, ayer la ministra habló bastante sobre la visión que tienen en transición energética, pues tenemos que seguir produciendo con lo que tenemos hoy en día y empezar a generar las otras oportunidades. Y en uno de los paneles les contaba Óscar Urrea de Ecopetrol que no solo estamos en el negocio tradicional de exploración y producción de crudos y de gas, producimos biodiesel, producimos etanol y estamos ahora entrando en la generación de energía con renovables. Reservas. Y tiene mucha información, voy a rescatar algunas cosas.
2016 ustedes ven un menos 7%. Eso quiere decir que del inventario de reservas perdimos ese año el 7%. Y si uno combina el año anterior, el 2015 y el 16, sumamos 0 reservas. Esto es como si uno no le hubiera al almacén o a la bodega del negocio aumentado el inventario. Y ustedes ven el 17 y el 18. En el 17 reemplazamos el 126% y en el 18 reemplazamos el 129%. La ministra también decía ayer, en abril estamos esperando las cifras de la industria para ver cómo le fue al país. Una de las mayores preocupaciones es, nos vamos a quedar sin petróleo muy pronto. Nos quedan muy pocos años. Nos quedan 5 años, quedan 6 años y pues ustedes oyen hablar de ese tema. De hecho también es, oiga, ¿para cuántos años tenemos gas? Y vamos a hablar de eso. Entonces, ustedes ven que crecimos en los últimos 2 años, es una buena noticia. Y nosotros le hemos dicho al mercado, direccionalmente queremos crecer al menos el 100% todos los años, reemplazar el 100% de lo que produje, sin tener en cuenta el beneficio del precio si el precio sube. Porque la gente dice, no, es que ustedes reemplazaron fue por el precio. Sumamos 307 millones de barriles el año pasado. Produjimos 239. Reemplazamos sin tener el efecto de precio. Acuérdense que estaba en 54 hace 2 años y en 72 el año pasado. Esa diferencia de $18 nos generó el 15% del aumento de reservas. El 85% del aumento de reservas fue gestión. Y es un reconocimiento pues, a los equipos. ¿Qué quiere decir gestión? Que los proyectos se hacen en tiempo, que la maduración de las ingenierías se hace en tiempo y en forma, que los cronogramas se respetan, que los presupuestos funcionan y que somos una compañía mucho más eficiente. Hace 4 años, en el 2014, necesitamos para dar utilidades, el break-even de utilidad, $65 por barril. O sea, necesitábamos que el Brent estuviera $65 para estar en 0 de utilidad, para no estar en rojo. Hoy necesitamos $37. También una buena medida de eficiencias. Y lo otro que es importante es que los líquidos, y eso pues no está en la gráfica, pero los líquidos hace 2 años teníamos reservas en crudo para 5.5 años. Hoy tenemos reservas de crudo para 6.3 años. Una manera de verlo es que en 2 años sumamos 2.8 años de reservas. O sea, el compromiso de Ecopetrol pues para seguir buscando reservas. Y esto es fundamental otra vez, para que el país tenga sus propios crudos para refinar, para que el país tenga su gas para consumir. Orlando me corregirá, pero creo que el 85% de los colombianos tocamos el gas todos los días. En una hornilla, en la cocina, en la ducha o en la industria. ¿Qué? Transporte. Todavía hay más de 1 millón de personas, 1.200.000 que cocinan con leña. ¿Qué vamos a hacer ahí como país? Bueno, la ministra nos hacía un desafío, 500.000 familias, ¿no? Y que decía, en este salón estamos las personas que podemos resolver el tema. Pues muchos de ustedes no se acordarán de estas fechas, pero entre el 75 y el 86, el país perdió la autosuficiencia. Y esa zona verde que está por debajo del 0, quiere decir que tuvimos que importar crudo para refinar. Y hay que importarlo al precio internacional. Y hay que sacar divisas, muchas veces de donde no tenemos, para ir a comprar ese crudo. Cambios en las contrataciones, el contrato de asociación particularmente, que llevaron a descubrimientos muy importantes, Caño Limón, Cusiana, Cupiagua, otros desarrollos que hoy tenemos, pues ustedes ven que rápidamente, después de 10 años, la zona verde pasa por encima del 0 y tenemos un excedente de exportación. De hecho, creo que nosotros somos más o menos, como grupo empresarial, el 30% de exportaciones. El año pasado fueron como 40.000 millones de dólares, 40 billones, un poco más. Nosotros estamos entre 12 y 13.
Y es importante porque esto en últimas ha permitido, volviendo a los 23 billones, que una industria como esta se fortalezca, que siga generando desarrollo. Y, por ejemplo, para referencia, en los últimos 10 años, Ecopetrol le ha entregado al país 200 billones de pesos. ¿Que a dónde van? Educación, salud y un montón de otras cosas que tienen que hacer pues, los diferentes gobiernos en términos de inversión. En términos del gas, y es importante no solo hablar del crudo, también hablar del gas. El país tiene una particularidad, y es que el mercado de gas en Colombia está partido en dos. El mercado de la costa, que de hecho fue donde arrancaron las mayores producciones, en Ballena y en Chuchupa, con un campo que le ha dado al país 40 años de gas. Pero ese mercado, que inclusive le dio gas al centro del país, le dio gas a Venezuela en su momento, pues hoy está en declinación. Y por eso ustedes ven que la zona gris declina, en gran medida es por eso. Pero ese mercado está físicamente desconectado del centro del país. O sea, de la costa le podemos mandar gas al centro del país, pero del centro del país no le podemos mandar gas a la costa. Y hay proyectos para decir, oiga, ¿cómo hacemos para integrar los dos mercados? Y ustedes ven que hay unas fuentes, entonces hay una oferta de lo que estamos estimando hoy en día, una oferta que pensamos nosotros pueden tener los productores, hay más reservas en el onshore, está el tema de offshore en verde, y en verde está el tema de no convencionales. Y creo que la ministra lo mencionó ayer en varias oportunidades. Los no convencionales, que se producen, entre otras cosas, con pozos horizontales y con fracking o estimulación hidráulica, son una de las soluciones que tendríamos para seguir contando con un suministro de gas confiable, ambientalmente amigable, a unos precios razonables, por muchísimo tiempo. Y voy a hablar del caso de Estados Unidos ahora en un momento. Seguridad energética. Y esto pues es un ejercicio, digamos una proyección, y lo que siempre sabemos es que normalmente las proyecciones van a estar equivocadas. Direccionalmente nos dicen dónde podemos estar, pero no necesariamente pues, van a describir la realidad como va a suceder. Ustedes ven en la línea de abajo, dice carga 380,000, o sea, si tuviéramos que cargar las refinerías todos los días. Para referencia, el promedio del año pasado fue 373,000. Ayer la ministra me hacía el desafío y me decía, Felipe, necesito que carguemos las refinerías a 400,000 barriles. Supongamos que las llegamos a 455,000 barriles. Aprovecho y les cuento que una de las cosas que estamos mirando, y es importante para el sitio donde estamos hablando hoy, es que los equipos originales de la refinería de Cartagena, que han sido preservados de manera técnica y adecuada, los podamos conectar a Reficar. Incrementemos la capacidad de producción en Reficar. Y en eso estamos mirando para producir más gasolina y más diésel. Ayer se hacía referencia a un desbalance de diésel y pues hubo noticias y demás. Uno, darles tranquilidad que hoy en términos de diésel el país es superavitario. Nosotros producimos más diésel que el que necesitamos. De hecho, nosotros exportamos diésel. Hubo una coyuntura en estas semanas porque un mantenimiento en una de las plantas de Barranca, en la HDT, se demoró unos días más. Por eso tuvimos que salir a importar un diésel. Pero bueno, esto nos dice que dependiendo de la carga y dependiendo del precio donde esté, 50, 60, 70, 80 o 90, supongamos que el Brent esté en 70 y tuviéramos que cargar todo el crudo de las refinerías de Barranca y de Reficar con crudo importado. Necesitaríamos 34 billones de pesos para ir a comprar ese crudo. ¿De dónde sacamos 34 billones de pesos? Buena pregunta. Como economía, ¿dónde tenemos esa capacidad de generar recursos adicionales para ir a comprar el crudo? Difícil. Y es en ese sentido que nosotros decimos, inclusive desde el punto de vista pues, de la macro, que es fundamental que el país siga teniendo sus propios crudos. Que el país tenga el control de su destino en sus manos. Y aquí voy a hacer referencia
Y pues ahorita voy a hablar de los Estados Unidos, simplemente para complementar. Hemos hablado en términos de crecimiento de 4 cosas que queremos hacer. Campos actuales, esto quiere decir que queremos recuperar más producción de los yacimientos que ya tenemos. Buen ejemplo, la Cira Infantas, que es el campo donde empezó la industria hace 100 años. De hecho, celebramos los primeros 100 años el año pasado. Nosotros decimos, es un campo viejo, pero no está maduro todavía. Arrancó producción en 1918, llegó a 63.000 barriles, hace 14, 15 años estaba en 4.000. Hoy estamos en camino para llegar a 50.000 barriles. Inversión, tecnología, conocimiento y una asociación muy buena con la OXI. Pero de esos campos actuales, hace 10 años nosotros creíamos, en verdad en el 2007, 11 años, que el país tenía un total de crudo, lo que llaman aceite, gas original en sitio, pero hidrocarburos inicialmente in situ, lo que está en el subsuelo, desde nuestro entendimiento, eran 34 billones de barriles. Esa cifra de 34 hoy estamos transformándola en 60 billones. O sea, con técnica, con estudios, con el talento de nuestra gente lo estamos incrementando. O sea, hay más de dónde ir a producir de los campos tradicionales. Rubiales, La Cira, Chichimene, Castilla, Apiay, en fin. Exploración en Colombia tenemos que hacer más. El año pasado hicimos 17 pozos exploratorios. Tuvimos un éxito del 46%, que es bastante bueno, pero tenemos que hacer mucho más sísmica, más pozos. Y ayer creo que hablamos bastante en la agenda sobre muchos de los desafíos que enfrentamos. Consultas previas, consultas populares. Y nosotros creemos que ahí hay muchísimo potencial también. Internacionalización. Ecopetrol no solo opera en el país. Tenemos una presencia en Estados Unidos. Hace 3 años producíamos 3.000 barriles. En diciembre produjimos 18.000 barriles en Estados Unidos. Entramos en la cuenca del Presal, en Brasil, en dos licencias, en Pau Brasil y en Saturno, está sujeta de las aprobaciones del regulador, pero ese podría ser algo que transforme la compañía, porque son yacimientos muy grandes. Ustedes han visto que Brasil ha tenido, digamos, un desempeño importantísimo desde el punto de vista de tecnología y desde el punto de vista de incremento de su producción. Y no convencionales, que es de lo que les voy a hablar. Perdón. Los no convencionales, y la gente dice, bueno, el famoso fracking. Los no convencionales están en lo que nosotros denominamos la roca generadora, o la roca madre, o la cocina. Nosotros la llamamos la cocina, donde se generaron los hidrocarburos hace cientos de millones de años. Y estos hidrocarburos de esa roca madre migraron hasta sitios donde quedaron atrapados, que es donde hoy están los campos que estamos produciendo. Entonces es ir a buscarlos no en los campos tradicionales o convencionales, sino ir a buscarlos donde se generaron y donde se crearon los hidrocarburos. Estamos mirando 8 cuencas principales en el país. Traje 2 como ejemplo, que son de las que más hemos hablado. La primera, Valle Medio del Magdalena. 7 departamentos. Ustedes ven, ahí está Antioquia, Bolívar, Santander, unos 150 o más kilómetros de sur a norte y unos 40, 50 kilómetros a lo ancho. No quiere decir que en toda esa zona verde se vaya a hacer actividad. Quiere decir que esa zona enmarca un poco donde creemos hay potencial. Para referencia, el país hoy tiene 2.000 millones de barriles de reservas en crudo, petróleo. En el Magdalena Medio nosotros creemos que podría haber entre 4.000 y 7.000 millones de barriles. Si tenemos 2.000 y encontramos 4.000, habremos triplicado las reservas del país. Y en vez de tener 6 años de reservas, tendremos 12, 15, 20 años. Por eso es que esto es tan importante. También porque los no convencionales son muy intensivos desde el punto de vista de utilización de bienes de capital. Se necesita más equipo. Es casi que un proceso de manufactura. Cada pozo tiene que ser mejor que el pozo anterior. Hay muchísima gente también en esas operaciones.
Y digamos que el impacto que tiene desde el punto de vista de bienes y servicios, ya lo dije, desde el punto de vista de trabajo, es bien importante. Nosotros creemos que en promedio la industria genera por cada peso o dólar invertido 1.6 pesos o dólares. Esto hay gente que dice puede generar entre 1.8 y 2.2. Y ya les digo un poco sobre el tema de las inversiones. Y si nosotros vamos a la cuenca Cesar Ranchería, que está mucho más cerca de acá, nosotros creemos que en esa zona puede haber 10 TCFs de gas. Les explicaba ya ahorita la relevancia de seguir encontrando gas para apalancar no solo el residencial, el gas residencial, la industria, el transporte. Ayer tuvimos pues muy buenos paneles sobre oportunidades en transporte. 10 TCF o TCFs es entre 1,5 veces y 2 veces Chuchupaballena en La Guajira. Es grande. Y lo digo así para que entendamos, oiga, esto es una oportunidad que tenemos cerca y que nosotros estamos convencidos podemos hacer bien. Les hablé de Estados Unidos. Agosto del 2009. Congreso Mundial de Gas, Buenos Aires. ¿Estabas ahí, Orlando? No me acuerdo. Congreso Mundial de Gas, 2009. La conversación que tenían los americanos en Estados Unidos es ¿cómo hacemos para construir más terminales de regasificación para importar gas a los Estados Unidos? 10 años. Y decían, no vamos a ser capaces. Y de hecho, la pelea era, Nueva Jersey decía, yo no lo recibo, que se van a Nueva York decía, no, que se van a Luisiana decía. Y esa era la pelea. Hoy en día, Estados Unidos está exportando gas, LNG, criogénico, a 38 países. 10 años. 10 años es muy poco tiempo. Pasar uno de decir, no sé de dónde voy a sacar mi energía, a hoy decir, tengo posibilidad de exportar. Estados Unidos es el mayor productor de crudo y de gas del mundo y posiblemente el próximo año sea un exportador neto de energía. A los industriales que dicen, el gas es muy costoso. Hace 10 años el gas en Estados Unidos podía costar 10, 12, 13, 14 dólares por millón de BTU. Hoy está entre 2 y 3. Confiabilidad, ambientalmente muy amigable, abundancia. Estados Unidos dice, tengo 150 años de reservas. No importa si son 120, 180, no importa. Pero uno poder hacer un país predecible desde el punto de vista de qué son esas cosas que apuntalan el crecimiento creo que es fundamental. Y entre otras, el crecimiento en los Estados Unidos se ha dado porque tienen fuentes de energía confiables y más baratas. Y aquí hay dos gráficas y ustedes ven producción de gas natural. Y creo que esto arranca por allá en el año 2000. Fíjense que estaba suficientemente plano. Y ven en el 2009, donde yo les hacía referencia al Congreso Mundial de Gas, miren el crecimiento. Y está una proyección al 2050. Pero pues básicamente pasó de 10 a 18 o 20, ¿sí? TCFs. Y aquí, esos están, millones de barriles equivalentes. Y aquí, crudo. Pasaron de 5,5 millones de barriles, hoy están en 12. De hecho, nosotros en la refinería de Cartagena, Amaury, ¿dónde está? Refinamos crudo del Golfo de México de los Estados Unidos. Cuando arrancamos la refinería hace 3 años, en octubre del 2015, el 40% del crudo era nacional en Reficar. Hoy, el año pasado, el 83%, entre el 77 y 83% del crudo es nacional. Estamos aprendiendo sobre nuestros crudos y pues los estamos cargando en la refinería. Pero cuando pues normalmente le preguntan a uno, bueno, ¿cuáles han sido los casos exitosos para ser no convencionales? ¿Tiene un posible impacto en un país, en generación de riqueza? ¿Tiene impacto en oportunidades? Este es un muy buen ejemplo.
y de alguna manera, pues como lo decía, los Estados Unidos tomaron el control de su destino desde el punto de vista de seguridad energética. ¿Qué hemos hecho en el país? Entonces, esto no se empezó este año o el año pasado, esto lleva pues ya casi 10 años, desde el 2010, donde hubo en el principio pues una evaluación del potencial, también pues se consiguió información para generar estos equipos de trabajo, y del 2010, 2011 en adelante hemos perforado pozos, tenemos registros, tenemos núcleos. Núcleos es sacar la roca que perfora uno cuando hace un pozo, llamamos el corazón como un cilindro, lo saca uno para poder estudiarlo. Tenemos una caracterización muy buena del Cretáceo en el Valle Medio del Magdalena, esa es la roca donde vamos a ir a buscar la famosa formación de la Luna. Hemos comprado equipos, se ha desarrollado la regulación. La regulación de Colombia es, desde el punto de vista de exploración, es muy avanzada. Hemos estimado recursos y hemos identificado dónde quisiéramos estar. Les decía yo que creemos que en el Valle del Magdalena Medio puede haber entre 4.000 y 7.000 millones de barriles. Y pues toda esta época la hemos dedicado a entender ese potencial. Si uno pudiera comparar estos yacimientos con los yacimientos que hoy producen lo que les mostraba yo en la gráfica anterior, los yacimientos en el Valle Medio del Magdalena son de altísima calidad. Altísima calidad. Y no solo lo dice Ecopetrol, lo dicen las compañías que están haciendo posible que esa gráfica de producción que les mostraba yo ahora sea una realidad. Y hacia adelante, pues hay un reporte reciente preliminar, no se ha entregado el reporte formal de la comisión de expertos, pero que ha hablado sobre, bueno, ¿cómo haríamos para hacer esto viable? Tenemos pues un acompañamiento que vamos a hacer para mirar todo el tema de la viabilidad, diseño y ejecución de lo que hemos denominado unas pruebas piloto. Ustedes ven proyectos pilotos de investigación integrada, nos decía ayer la ministra, o integrales. Alianzas estratégicas. Yo digo, en todo este tiempo, en 10 años, pues nosotros como Ecopetrol hemos adquirido muchísimas fotos estáticas del potencial, pero no hemos hecho producción. O sea, nos toca pasar de esa foto estática a tener una película. Y definir el modelo operativo. Porque esto en últimas tiene encadenamientos desde el punto de vista logístico, puertos, trenes, el río, carreteras y demás. Esto pues no pretende ser un resumen exhaustivo del reporte de la comisión de expertos, pero hay unos temas centrales. Ellos miraron varias cosas: afectación a los ecosistemas, contaminación de la atmósfera, salud pública, sismicidad. ¿Qué le preocupa a la gente? ¿Qué va a pasar con el agua? Van a contaminar el agua. Por ejemplo, nosotros hemos dicho, nosotros no utilizaríamos agua que compita con el agua potable. Marco de referencia, y me gustó ver en la presentación de la ministra ayer eso, de los 1.200 municipios que hay en el país más o menos, hay 391 que no tienen acceso al agua. No suena justo, pleno siglo XXI. ¿Qué tenemos que hacer para que precisamente nosotros, y parte de la estrategia de Ecopetrol, no es que lleguemos y sea el petróleo o el agua, sino cómo el petróleo puede de alguna manera también viabilizar el acceso al agua? Pero preocupaciones: el agua, microsismicidad, ruido, obviamente disrupción por tráfico. Y la gente dice, la industria llega y trae inflación, inseguridad, prostitución. Y hay muchísimas preocupaciones que hay que entender. Yo he dicho, y lo he dicho también públicamente, los petroleros muchas veces somos arrogantes. Y llegamos a las zonas a explicarle y a decirle a la gente cómo hay que hacer las cosas. Y en esas zonas vamos a ser vecinos por 10, 20 o 30 años. Y me gustó mucho la presentación, Claudia, que hacía ayer sobre la experiencia de ustedes del diálogo en minería y demás, y dije, eso yo creo que es un buen ejemplo precisamente de que a través del diálogo, y siempre habrá diferencias, que digamos, ¿no?
que nosotros podamos aprender de otros. Y hay otras cosas que tenemos que trabajar desde el punto de vista de lo que la Comisión de Expertos nos está diciendo. ¿Cómo fortalecemos a las comunidades? Oyeron ayer también parte de la discusión sobre regalías, ¿cómo mitigamos riesgos? Y entonces, pues, y no voy a ir sobre todos estos puntos, pero sí mostrarles qué estamos haciendo nosotros. Estos son, entre otras cosas, lo que nosotros en Ecopetrol estamos considerando para poder hacer los pilotos. Y estamos, por ejemplo, hablando de disposición de fluidos. ¿Qué tecnología vamos a usar? Y hemos dicho, podemos utilizar aguas industriales, aguas de producción, aguas servidas. Además, porque normalmente las zonas donde uno produce agua potable en el país están de una profundidad de 600 metros hacia arriba. 100 metros, 150, 200 o 600. Y los yacimientos pueden estar a 3.000 metros, 2.500, 3.500, 2, 3 o 4 kilómetros. ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, con el tema de sismicidad? El fracturamiento hidráulico o el fracking produce sismicidad. Y hay, digamos, literatura en particular, no sobre la técnica del fracturamiento como tal, sobre la disposición que se hace de las aguas después. Porque hay unos volúmenes grandes de agua de producción, no necesariamente agua de fracturamiento. Todo el tema de fortalecimiento de la capacidad institucional. ¿Qué vamos a hacer para poder hacerle, digamos, el acompañamiento a esas instituciones y que tengan un fortalecimiento? Y lo otro que quiere mostrar esto es que en los pilotos de industria, como nosotros los estamos viendo, pues hay varios elementos, creo que son 11, licencia social, riesgos a la salud, de alguna manera están muy bien compenetrados con lo que nos está diciendo la Comisión de Expertos. ¿Qué tiene que suceder ahora? Los expertos presentarán su reporte, el gobierno mirará el reporte, acogerá o no esas recomendaciones y con base en eso nosotros actuaremos. Y en ese sentido, pues el tema de licenciamiento, todo el tema de pedagogía, todo el tema de socialización, pues estará fundamentado sobre estos elementos. Pero esto pues definitivamente es algo que es absolutamente vivo y que seguirá moviéndose en el tiempo. El tema de los no convencionales, y este es un mensaje bien importante, no se trata de que lo hagamos rápido, se trata de hacerlo bien. Porque los no convencionales pueden ser una fuente de energía del país para los próximos 30, 40 o 50 años. En petróleo y en gas. Ha habido también mucha discusión, y aprovecho un segundo, Óscar lo mencionaba ayer, pero la gente dice, oiga, ¿cómo hacemos para salir de los combustibles fósiles? Tenemos que sacarlos de la matriz energética. Hoy dependemos del diésel, de la gasolina, del jet. Y uno ve las carreteras y siempre hay más vehículos y hay más camiones, los sistemas de transporte se están renovando y pues uno va a los aeropuertos y los aviones siempre están llenos. Y claro que tenemos que hacerlo, pero yo creo que nuevamente los no convencionales permiten no solo tener la materia prima para combustibles que cada vez hacemos de mejor manera, sino tener una fuente muy importante de gas. Y lo que ayer mencionaba Óscar es que, por ejemplo, en el caso del diésel, a uno le dicen es que el diésel colombiano es muy malo. Y yo les digo, pues la planta que tenemos en Reficar, bueno, son 34 plantas técnicamente hablando. La refinería de Reficar es de las más modernas del mundo y tiene que ser orgullo para el país, para la región y para la ciudad. Hoy Reficar puede producir un diésel entre 4 y 6 partes por millón. La norma es 50. Y Barranca está produciendo diésel de 10 partes por millón. Algo que hace año y medio la gente decía, presidente, eso es imposible. Y hay problemas. Ustedes vieron la situación de Medellín, de Bogotá. Pero yo creo que esto también permite, el combustible es uno de los elementos que hay que tener en cuenta, pero hay otras cosas. La edad de los vehículos, fuentes fijas, arborización, planes de ordenamiento territorial. El tema de calidad de aire, en últimas, es un tema que tenemos
todos que manejar de manera integrada. Y de hecho, martes, miércoles y el día de mañana tenemos un seminario con expertos internacionales sobre calidad de aire en la ciudad de Bucaramanga. Para terminar, y voy a terminar a tiempo, el plan del 2019 al 21, les hablé sobre resultados y qué hicimos al 18. Del 19 al 21, para referencia, el año pasado produjimos 720.000 barriles equivalentes. O sea, todos los días del año 720.000 barriles. Al final del ciclo, al 21, queremos estar produciendo entre 750.000 y 770.000 barriles. Un crecimiento bien importante, es como el 3% anual. Volumen transportado, entre 1.1 y 1.25 millones de barriles todos los días. Crudos, y tenemos desafíos. Ustedes han visto pues, todo el tema de seguridad, por ejemplo, en el oleoducto Caño Limón-Coveñas. Y nuevamente pues, nosotros rechazamos esos ataques de manera vehemente, sobre todo por el impacto que tienen en las comunidades y en el medio ambiente. Nosotros hoy podemos esa producción de caño limón desde Arauca mandarla a Coveñas o a las refinerías por otras rutas, pero tiene un impacto gravísimo y pues muy serio en el medio ambiente en las comunidades. Cargas de refinería, queremos estar entre 370.000 y 400.000 barriles por día. Esto es Barranca y Reficar. Inversiones, entre 12.000 y 15.000 millones de dólares. Hace 2 años invertimos 2.2. El año pasado, 2.9. Este año queremos estar entre 3.5 y 4 y esto pues denota un crecimiento. Más pozos, más facilidades, más proyectos. Y esto en últimas pues redunda en el efecto multiplicador de la economía que les contaba. ROACE mayor a 11%, deuda bruta EBITDA entre 1 y 1.5 veces. ¿Qué me permite esto? Si el día de mañana necesito, por ejemplo, ir a hacer una adquisición, ir a comprar reservas, tengo cómo apalancar la compañía. O sea, el balance está muy fuerte. Reservas por encima del 100% sin incluir el efecto del precio. Y terminar con un flujo de caja libre de 12 billones de dólares. Les decía, las metas del 20 las cumplimos en el 18. Y en parte por eso pues, hay un reconocimiento de los inversionistas y analistas a la compañía. Pero el pasado, les decía también, no garantiza lo que hagamos de aquí en adelante. Tenemos que seguir aplicando la estrategia de manera clara, absolutamente rigurosos, y pues obviamente creo que este es un plan, todo este es hecho a $65, que permite pensar en una Ecopetrol que siga creciendo, que siga fortalecida y que le siga entregando a los colombianos. Y no sé si han visto una campaña publicitaria nueva, lanzamos el año pasado, como en septiembre, pero hemos dicho, Ecopetrol es una compañía querida por los colombianos, opera en muchísimos rincones del país. A Ecopetrol le va bien y normalmente al país le va bien. Tenemos muchas oportunidades y de hecho pues estamos buscando oportunidades en el país principalmente, pero también por fuera. Y en últimas, y esto tiene que ver con la campaña, nosotros decimos Ecopetrol es una compañía de todos y para todos. Muchas gracias.